Buenas tardes, doctora Portocarrero. Soy del grupo 6, mi nombre es Ana Cecilia Pérez. Nos ha tocado exponer sobre el tema de lesa humanidad. Eh, Cuando hablamos de lesa humanidad podemos referirnos a conductas infrahumanas, ¿no? Que son generalizadas, son sistematizadas, que causan graves daños, sufrimientos contra la población civil. Ahora, estos son unos crímenes contemplados por la ley, como la esclavitud, como la privación de la libertad física, que viola el derecho internacional. También tenemos a la prostitución forzada, tenemos a la violencia sexual, tenemos a la discriminación cultural, religiosa o de género, y también tenemos a la desaparición forzada de personas, como lo comenté anteriormente, y todos los actos que puedan atentar contra la dignidad y la integridad de las personas. Luego, volviendo al siglo XIX, el siglo XX, se caracterizó por ser uno de los periodos de mayor violencia y desencadenamiento de guerras con graves consecuencias y llegando a dejar secuelas de víctimas mortales, como graves violaciones a los derechos humanos. Y también algunas de estas reacciones se produjeron recién a fines de la Segunda Guerra Mundial, con el proceso de Nuremberg, que luego comenzaré a detallar sobre este proceso. Ahora, y con este desarrollo se desarrolló instrumentos específicos, ¿no? Desde el siglo XIX se formularon iniciativas. Estas iniciativas se hicieron para limitar de alguna manera que la guerra, como lo atestiguan los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como en las sucesivas conferencias y reuniones internacionales, donde se contemplaron que los límites tendrían que ser, ¿no?, a la forma bélica en que se trató a la humanidad en ese tiempo. Ahora, en el siglo XIX, la Conferencia de La Haya aprobó 4 convenciones sobre el derecho de la guerra. Por ejemplo, el derecho de Nuremberg es el fruto de una necesidad ante el desenvolvimiento del fenómeno criminal nazi, como ya sabemos que esto se llevó en la Segunda Guerra Mundial, donde los políticos, juristas, con conciencia de la necesidad de llenar estos vacíos legales de manera eficaz, se añadió la protección de minorías nacionales en tiempos de paz. Ahora, en esta época un Estado podía reprimir, por ejemplo, y matar a sus ciudadanos sin estar limitado por alguna obligación internacional. No habían estas asambleas, no habían estos movimientos, y además no existía ninguna ley en donde otro Estado podría intervenir, ¿no?, para invocar o justificar la intervención de una ayuda tipo humanitaria. Ahora, pasaré a hablar de las características. Estos delitos están estipulados en el artículo 6 del Estatuto de Londres, de la Convención del Estatuto de Londres, que están dentro de la categoría de delitos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que como puede ser que una política todavía puede manifestarse por la conducta generalizada, como había comentado anteriormente, y que estos perpetradores, que resultan una comisión de crímenes específicos, ¿no?, en contra de la humanidad, aún existen. Pero para ello se han creado todos estos movimientos como el Comité Internacional de Nuremberg, ¿no? Poco tiempo después, estos fueron reafirmados por la propia Asamblea de las Naciones Unidas como norma consuetudinaria que contiene la incriminación a tales delitos. En el año 1970, sobre la extradición de crímenes de guerra y traidores del 31 de octubre del año 47, ¿no?, hubo una resolución sobre el proyecto de convención sobre el tema de genocidio del año 47. Luego,
voy a hablar sobre el delito de genocidio. La Convención contra el Genocidio en el año 1948, en diciembre, recoge una norma consuetudinaria que ya estaba codificada, por lo tanto ya existía y se codificaba sobre la adopción de la Convención para la prevención y represión del crimen del genocidio y el texto de la Convención del 9 de diciembre de 1948. Este año es muy importante y hay que recordarlo. La Convención contra el Genocidio se define de alguna manera como un delito del derecho internacionalizado, contrario al espíritu y a los fines nacionales, a los fines de las Naciones Unidas, y que el mundo civilizado totalmente lo condena. Ahora, otro de los puntos que voy a hablar es la imprescriptibilidad de los primeros instrumentos del derecho internacional contemporáneo. Por ejemplo, los principios del derecho penal internacional presentados por la Comisión del Derecho Internacional, presentados por la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, en respuesta al encargo expreso que le confiera una resolución. ¿Cuál es esta resolución? Es la 177 del año 1947. Luego, los crímenes siguientes son imprescriptibles, no importando la fecha en que se hayan cometido. La norma comprende dentro de los crímenes de guerra a los que están en el estado del tribunal militar. Ahora, dentro de los crímenes de guerra, estos crímenes que están dentro del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, como se les podría definir como infracciones graves de los convenios de Ginebra del año 1949 a los crímenes de lesa humanidad en tiempo de paz como de guerra. Así tenemos a la expulsión del ataque armado, tenemos a la expulsión por ocupación, como también a los actos inhumanos por la política apartheid. Y el delito de genocidio con el concepto que está descrito en la Convención sobre esta materia. Luego, todos estos delitos son imprescriptibles. Aún así, estos actos no son o no constituyen una violación al derecho interno de un país. Por otro lado, la comunidad internacional reconoce la imprescriptibilidad de la acción penal y la ejecución de la pena para todos los delitos que encierra este tema de lesa humanidad. Lesa humanidad lo encontramos en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, llamado también Estatuto de Roma, aprobado en el año 98 y por primera vez en el Estatuto Tribunal Militar de Nuremberg. Era de lo que le hablaba anteriormente, ¿no? El Perú también se sitúa en el estado, ocupando el número 44, confirmando el Estatuto de Roma. El delito de lesa humanidad nace en la Asamblea Consultiva del Congreso de Europa, en el Comité de Ministros, ¿no? Pasaron 20 años para que la capitulación alemana, Estados Unidos, declarara prescritos los delitos que fueron cometidos por los nazis. De esta manera, aprobado por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Luego es ratificado por el Perú el 1 de julio del 2003 con una resolución legislativa, ¿no? ¿Y cuál es esta? La 27998 del 12 de junio del 2003. Desde la promulgación del Código Penal de 1991 a la actualidad solo se han incluido 5 delitos más en coordinación con el Estatuto de Roma, ¿no? Y donde fue regulado el delito de guerra, el genocidio, la desaparición forzada, y podríamos incluir también a los delitos contra la humanidad. Luego, el delito de lesa humanidad tiene 3 efectos jurídicos que deseo mencionarlos. El primero son delitos que no prescriben en el tiempo, son delitos que no les asisten